Hola a todos, bienvenidos a este tiempo de entrenamiento en las verdades bíblicas. Saludo para todos los amigos, los hermanos en Cristo y los familiares. Quiero para empezar leerles un salmo, el Salmo primero, que tiene consejos para nosotros. Habla de dos modos de vivir, uno bajo el consejo de los malos y otro buscando a Dios y las consecuencias de ello. Dice el Salmo 1: bienaventurado la persona que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no ha estado en ese tipo de reuniones con amigos que piensan en fechorías, que piensan en cosas negativas, malas, deshonestas, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se goza en las cosas de Dios, en sus enseñanzas, sus verdades, sus principios. Esta persona que obra así será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué lugar más precioso para un árbol, estar en un lugar donde está siempre con el suelo mojado para que pueda funcionar. Dice: este árbol da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea, hay beneficio para una persona que busca de Dios antes que de las cosas banales, triviales y pasajeras del mundo. Dice: por el contrario, los malos son como tamo que arrebata el viento, hojas secas que las lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que Dios nos ayude a través de esta verdad a encaminarnos nosotros también y buscar las cosas que son realmente productivas para nuestra vida, de provecho para los demás, que va de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, y desechemos todo camino ocioso, sin fruto, que solamente piensa en el mal. Muy bien, Dios nos bendiga a través de esto. Muy bien, hoy día vamos a tener nuestra tercera lección del volumen 2 y el tema es llamados a servir. Voy a escribirlo. Bien, pues nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios para servir a otros. Tenemos, en primer lugar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro líder, de nuestro Señor. El servicio es parte ahora de nuestra vida cristiana como seguidores de Cristo. No siempre las personas entienden bien qué cosa es servir. Y vamos a verlo, a ilustrarlo, a entenderlo de esta forma. En Mateo capítulo 20 y el verso 26 al 28 encontramos lo siguiente. El contexto en que Jesús está hablando aquí es que se le acerca Simón y Juan, dos hermanos de Zebedeo, con su madre, se le acercan a Jesús y le piden que sus hijos ocupen los asientos muy cercanos a Jesús cuando Jesús esté en su gloria. Es decir, que uno de sus hijos se siente a su derecha y el otro a su izquierda, lugares privilegiados. Y Jesús le dice: yo no puedo decidir eso lo decide mi Padre. Él sabe a quién va a sentar a mi derecha y a quién a mi izquierda. Pero, y dice esto, cualquiera que quiera ser grande tiene
que ser humilde, tiene que servir. Y esta es las palabras de respuesta en estos versos. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como él, dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la lección que Jesús le dio a ellos y a nosotros también. Cualquiera que quiera engrandecerse, empiece sirviendo a los demás. Entonces aquí en el punto número 1 dice, la persona que quiere hacerse ¿qué? Hacerse grande entre otros, tiene que aprender a ser un servidor. Muy bien. Y el que quiera ser el primero, será siervo de los demás. Esa es las partes que hay que llenar ahí en ese punto número 1. Muy bien. Los que se preocupan solo por sí mismos, por su propia felicidad, por sus propios intereses, nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan a sí mismos y se entregan al servicio de otros. Ahí hay mayor gozo, ahí hay mayor recompensa. Punto número 2. Para usted, para ti, ¿qué significa ser siervo de los demás? ¿Qué respuesta me das? ¿Qué significa ser siervo de los demás? A ver, ponme tus respuestas. Muy bien, como algunos ponen, ayudar a los demás a que se puedan realizar en el Señor. Ser siervo de otro significa apoyarle a esta persona a que pueda crecer, a que pueda edificarse. Esa es una actitud de un siervo. Es ayudar a alguien a desarrollarse. Ayudar a alguien para que esté bien. Se pone a su servicio, buscando el bien del otro. Eso es servicio. Punto número 3. El ejemplo que nosotros tenemos más ideal, al que tenemos que apuntar, mirar y imitar, es Cristo. Cristo dijo que Él no vino para ser servido, a pesar de quién es Él, a pesar de su posición, de su poder, de su estatus. Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir a los demás. Y parte de ese servicio fue entregar su vida en rescate de mucha gente. Eso es servicio. Muy bien. Punto número 4. Apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida también por los demás. ¿Qué significa para ti el poder dar tu vida por los demás? ¿Cómo lo harías? A ver, pon ahí alguna idea que se te ocurra. ¿Qué significa para ti dar tu vida por los demás? Dar de tu vida es dar de tu tiempo. Dar de tu vida es dar de tus recursos. Dar de tu vida es dar tus habilidades y tus dones para el bien de otros. Con eso estás compartiendo tu vida, das parte de tu vida para ayudar a otros. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí, el siguiente punto es los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, los dones. Don es una expresión de regalo. Los dones son los regalos que el Espíritu Santo nos da a nosotros.
Así que para esto voy a hacer un cuadro para que podamos entenderlo mejor. A ver, voy a usar este. Aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como le solemos llamar la tercera persona de la divinidad, es la parte de Dios que ha venido a morar en la vida de un creyente. Nuestro cuerpo se ha convertido en su morada. El Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de nosotros, de tal modo que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo se ha convertido en un templo para Él. Él habita aquí dentro de nosotros. Y de vez en cuando Él se manifiesta tomando posesión de nosotros para actuar, para hacer el bien, para hacer obras sorprendentes que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Y el Espíritu Santo quiere hacer una labor grande con nosotros, quiere perfeccionar nuestra vida a la imagen de Cristo, quiere hacer de nosotros unas vidas poderosas para que nosotros podamos de esa forma gozar de las cosas espirituales plenas, gozar de la autoridad, el poder de Jesús para actuar en su nombre. Por eso el Espíritu Santo nos da a nosotros los hombres, dice la palabra de Dios, dos cosas importantes. Vamos a ver. Esto el Espíritu Santo nos está dando lo que se llama, lo que le llama el fruto. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo que llamamos los dones. Ahora, en cuanto a los dones, tenemos dos cosas que vamos a señalar en cuanto a los dones. Cada uno de nosotros, cuando nacemos con ciertas habilidades peculiares, particulares, propias de nosotros. Hay personas que nacen con una habilidad para dibujar, para pintar. Ven a una persona, a un paisaje, cualquier cosa y lo dibujan, lo plasman. Otros son con una capacidad para pintar. Otros con una habilidad tremenda para la música, para tocar instrumentos o para cantar. Otros para plasmar, para escribir la realidad, para describir la realidad. Son poetas, son escritores.
otros que tienen habilidades deportivas para algo, habilidades para reparar cosas, habilidades matemáticas para calcular, otros tienen habilidades para negociar, otros tienen habilidades para convencer, diferentes habilidades. Tú tienes uno, sin duda tú tienes algo. Incluso tú que me dices, tú que puedes decir, no, es que yo soy tranquilo, paciente, pues tienes la habilidad de ser paciente, porque muchas personas que no nacen con esa habilidad son impacientes, iracundos, se enojan rápido. El que una persona sea paciente es un don, de tener esa paciencia que otros no lo tienen. O sea que tú tienes algo con lo que tú has nacido. Esa es una habilidad innata, propia, tú has nacido. Entonces voy a para colocarle algo con lo que has nacido, de nacimiento. No quería escoger una palabra larga, pero bueno, nacimiento. Y otros son regalos que vienen que van a venir en cierta oportunidad, que son dados, que son entregados, que son dados por el Espíritu Santo en determinado tiempo de tu vida. Entonces, partimos del punto de que cuando tú naces con una habilidad, esa habilidad te lo ha dado Dios. También viene de la fuente de Dios, te ha creado con cierta habilidad que tú tienes que saber administrar esa habilidad, sobre todo para la gloria de Dios y también para el servicio a los demás, porque nuestra vida siempre va con una dirección hacia Dios y con una dirección hacia las demás personas que nos rodean. Somos útiles para Dios y para los demás. Entonces, una habilidad que tú tienes se emplea para ayudar a las demás personas, y esa habilidad que tú tienes naturalmente con la que has nacido es un regalo de Dios. Muy bien, Dios entonces te da una habilidad de nacimiento, pero cuando tú entras a los caminos de Dios, cuando eres renacido en un nuevo ser, tienes un nuevo nacimiento, una experiencia de cambio en tu vida, cuando te conviertes en hijo de Dios, el Espíritu Santo te da otras habilidades que se llaman dones. Te las da en un determinado tiempo, y no solamente uno, te puede dar dos, te puede dar varios. En la palabra nos dice que tenemos que desear, que pedir más y más dones. Es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. De nuestra parte está el que nosotros podemos pedir. Pedimos lo que queremos. Entonces, todas estas cosas, ya sea de nacimiento o los que han sido dados por el Espíritu Santo, son habilidades. Solo que las habilidades que vienen por el Espíritu Santo en esta área son poderosas. Miren, hay algunos pasajes en la Biblia que nos hablan de estos regalos, de estos dones, como características muy especiales. Vamos a ver alguna de ellas. En Romanos hay una lista de ellos que dice: el de profecía, es decir, comunicar la voz de Dios a las personas, profecía; el de servicio, el de servir a los demás; el de enseñanza, una habilidad para enseñar; el de exhortación, el que tiene capacidad del cielo para exhortar a una persona que está haciendo algo mal, de tal manera que lo convenza de dejar lo que está haciendo mal y vuelva otra vez al camino correcto. Hay que tener habilidad para exhortar. También tenemos el don de repartir. Gente
que se preocupa por los demás y está dando de sí, consigue de un lugar para darle a otro que no tiene. Es una habilidad que tiene en Dios, el de repartir y hacerlo bien. El de presidir, de presidente de reuniones, de grupos, una habilidad para presidir que también el Espíritu Santo pone a ciertas personas. También el don de misericordia, el que tiene misericordia de las personas en las condiciones en las que está y hace misericordia, muestra misericordia como una cualidad que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ella para hacerlo. El de sabiduría, gente que puede tener mucho tino, mucho tacto para resolver problemas, para encontrar soluciones. El de sabiduría, que viene directamente del Espíritu Santo, esa habilidad para hacerlo. El de ciencia, el de conocer cosas, conocer misterios, también una habilidad que el Espíritu Santo ha puesto en él. El de fe, gente que desarrolla una fe de creerle a Dios y hacer que las cosas sucedan. Por su fe mueve la mano de Dios como un don, como una habilidad que el Espíritu Santo le ha puesto especialmente a esa persona. También hay los dones de sanidad, de interceder por otras personas y con la fe hacer que las personas sanen. También el de hacer milagros, diferentes, cosas, soluciones inesperadas, tanto para la salud, para la economía, para cualquier otro problema, milagros que suceden. El de discernimiento de espíritus. Tú puedes conversar con una persona y presientes si esa persona, qué espíritu la está manejando, si es sincera, si te dice la verdad. Tú tienes esa percepción de esa persona. Tú no la conoces de nada, pero tú dices, no, esta yo no le creo nada, porque tienes una percepción, discernimiento de su espíritu. También hay los dones de hablar en lengua, diferente tipo de lenguas, una cosa extraordinaria que el Espíritu Santo ha dado. Y el otro de interpretar lenguas extrañas que los cristianos hablan y que otros interpretan. Estas listas están en Romanos 12, en Corintios 12 y también en Efesios 4. Habilidades que el Espíritu Santo ha repartido a su iglesia, cosas asombrosas que están ahí en la palabra de Dios. Y sin duda que esta lista no es la única, porque cada una de estas habilidades, de estos dones, es para servir en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros, todos los creyentes somos miembros de ese cuerpo de Cristo y hacemos algo. No hay ningún órgano ocioso, todos contribuyen en algo y tantas tareas que hay, tantos dones que el Espíritu Santo reparte para poder hacer bien el trabajo. Entonces, esas son esas habilidades que el Espíritu Santo da a cristianos. La gente que no está entregada a Jesús solamente tiene las habilidades por nacimiento, pero en Cristo Jesús se complementan y son dados también los espirituales, por el Espíritu Santo digo, y todas son esas habilidades para servir. De otro lado están los frutos o el fruto que se manifiesta, un fruto que se manifiesta en 9 expresiones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son frutos que todo creyente tiene que desarrollar en su vida, que tiene que hacerlo suyo, que su vida manifieste esas expresiones del fruto que el Espíritu Santo está produciendo dentro del creyente. El Espíritu Santo vive dentro del creyente y cuando nosotros le damos su cabida al Espíritu Santo, que Él haga su obra dentro de nosotros, va ayudándonos a crecer en ese fruto. Ahora,
ese fruto en el creyente forma su carácter. ¿Quién es él? Le crea una estabilidad, una madurez. El que desarrolla los frutos en el Espíritu Santo es una persona que es estable en el Señor. ¿Por qué? Porque su carácter se está formando de acuerdo a cómo Dios quiere. Entonces, esto es básico, importante y fundamental para poder usar estos dones. Sobre el tema de los dones hay muchas interpretaciones de diferentes grupos religiosos, posiciones religiosas, denominaciones religiosas, en fin. Hay diferentes formas en que ellos dicen, nosotros creemos esto, nosotros pensamos que es así. Hay diferentes posiciones. Yo solamente voy a ir a lo que dice, lo que está en la Biblia, y tú saca la conclusión que quieras. Estos dones que yo te he mencionado están en Romanos, en Corintios y en Efesios, el que el Señor Jesucristo da como, más bien como ministerios: el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, que son grupos de trabajo especializados que encontramos en Efesios 4. Ahora, el fruto forma el carácter en el cristiano, su carácter. Y encontramos en un pasaje de la Biblia que vamos a leer ahora, cómo es que Pablo dice: quien ejerza dones sin tener un carácter no sirve para nada. El que no tiene un carácter formado por un fruto del Espíritu Santo, porque no ha formado el fruto del Espíritu Santo en su vida, y sin ese carácter ejerce sus habilidades, no funciona. Él mismo lo censura. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Corintios 13. Empieza a mencionar algunos de los dones. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está hablando del don de lenguas, y no tengo amor, que es el fruto del Espíritu Santo. Ya saben que hay 9 manifestaciones. El primero de ellos, muy importante, es el amor. Y si nosotros no hemos logrado tener el fruto del amor como Dios quiere, con todas las exigencias de lo que el amor es, de lo que el amor no es y de lo que el amor puede, si nosotros no hemos logrado tener el carácter, entonces, si ejecutamos algún don sin tener el carácter, no vale de nada. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no tengo el carácter formado del fruto del Espíritu Santo, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. No vale nada, pura bulla. No hay nada, no hay nada ahí. Segundo verso: si tuviere profecía, don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, otro don, el de ciencia, y si tuviere toda la fe, otro don, el don de fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no está formado el carácter de Dios en mí, nada soy. Si yo repartiese todos mis bienes, el don de liberalidad, el de repartir, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, el de servicio, y no tengo amor, el carácter de Dios formado, de nada me sirve.
Entonces, esto es más importante, el fruto, que los dones. Porque tú necesitas, para ser efectivo con los dones, con tus habilidades, para servir a Dios y a los demás, necesitas tener un carácter formado en Dios. Si no, de nada te sirve. Los frutos no pueden ser imitados. O lo tienes o no lo tienes. Pero los dones pueden ser imitados. ¿Imitados por quién? Por el mismo Satanás, que también tiene poder y también tiene servidores, y a través de hombres, Satanás también hace su obra milagrosa. Puede sanar. ¿No has escuchado tú que a través de los brujos, de las brujas, de las misas negras, se sanan las personas? Porque él tiene esa capacidad también. Cuando Moisés estuvo ante Faraón y le mostró algunas señales, las mismas señales eran repetidas por sus brujos. ¿Por qué? Porque los dones se pueden ser imitados, pero el fruto no puede ser imitado. El carácter que Dios pone dentro de ti, creyente, no puede ser imitado. Y tú necesitas primero tener un carácter para saber usar los dones. Porque los dones, si no tienen amor, no es provechoso. De nada sirve. Muy bien, eso es como una introducción para lo que vamos a ver aquí acerca de usando el don. Ahora, si tú no tienes formado tu carácter cristiano, no tienes el fruto del Espíritu Santo, sí que tienes otro fruto. Tienes el fruto de la carne. Porque algo tienes. O tienes, como dice la canción, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Si no tienes tú de Dios, tienes las cosas del diablo. Tienes las cosas de Él en tu vida. ¿Cuáles son? Pues mira, aquí dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero el fruto de la carne, o sea, aquello que no ha sido dominado, cambiado, transformado por el Espíritu Santo, la carne tiene sus propios frutos. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, los frutos de la carne, en contraposición con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Así que quítense de vosotros todo enojo, toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y tienes que ser más bien benigno, misericordioso, perdonador, como Dios te ha perdonado. Entonces, mientras no esté el carácter formado de un cristiano, va a estar el carácter de la carne. Y por eso, una persona envidiosa, jactanciosa, utilizando los dones, ¿hacia qué lado lo va a llevar? Al de su propia jactancia. ¿Para qué? Para sobresalir. Va a tener arrogancia. Eso es lo que sucedió con los hermanos de la iglesia de Corinto. Tenían manifestaciones del Espíritu a través de dones y lo utilizaban para competencia, para competir entre ellos. Y había una especie de una guerra entre ellos. Yo tengo más que tú. ¿Por qué? Porque se movían sin un carácter cristiano. Se movían con un carácter mundano, carnal, llevado al pleito, a la contienda. Por eso es que mucho más importante es desarrollar el fruto en nuestra vida que los dones, sin dejar
de menospreciar esto. Ahora, como un punto más, algunos deducen que muchos de estos dones que yo les he mencionado ya no están en vigencia, ya no se aplican por uso, porque como no lo ven, entonces ellos han decidido mejor decir que no hay. En la Biblia no encontramos tal descripción. Hay grupos que dicen, nosotros creemos que ya no hay dones por esto, y citan un verso, un solo verso, que está mal usado, mal interpretado, que justamente está en Primera de Corintios, donde hemos visto acerca de utilizar los dones sin el carácter cristiano. Y está aquí, dice, pero las profecías se acabarán. Voy a borrar aquí la pizarra para ir poniendo esto aquí y entendiéndolo. Más o menos ahí. Bien. Aquí vamos a ver un contraste que encontramos en este capítulo 13 de Primera de Corintios. Hemos visto que en el verso 8 dice, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Que escuchen, van a estar locas. No. Muy bien, en el verso 8 encontramos tres cosas, tres de los dones que se han mencionado en otras cartas, que dice, las profecías se acabarán, las lenguas, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, como encontraron este verso, dicen, entonces las lenguas ya se acabaron, ya cesaron, porque dice en el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como estas cosas son en parte, cuando venga lo perfecto se acabará. Y entonces interpretan ellos que cuando dice aquí lo perfecto se refiere a la Biblia. Y dice, como ya llegó la Biblia, estas cosas ya no hay. O sea, significa que ahora profecías no hay, lenguas ya no hay, ciencia ya no hay. Pero el contraste que está haciendo aquí es lo que pasa. Vamos a utilizar otro color que tiene más carga. Lo que está pasando en esta vida y lo que va a pasar en la otra vida. ¿Cuál otra vida? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo aquí en esta vida
estamos con muchas limitaciones. Lo que estamos esperando nosotros es morir para estar en la presencia de Dios, o esperar el regreso de Jesús cuando vamos a ser llevados por Él, vamos a ser arrebatados y estaremos con Él. Entonces, la otra vida es cuando estemos allá en Él. Y eso se llama nuestra glorificación. Eso es lo que estamos esperando todos. Nuestra glorificación. Cuando el Señor nos lleve y seamos transformados, dejaremos este cuerpo, esta carne, esta materia, seremos transformados en un cuerpo como el que tuvo Jesús cuando resucitó, glorificado, y ahí estaremos con el Señor y muchas cosas en nuestra mente cambiarán. Aquí necesitamos, mientras estamos en la tierra, necesitamos todavía, profecías es comunicar las verdades de Dios a otros. Profecía es decir a otros lo que Dios dice. Los predicadores ejercen ese tipo de profecía. Y así Dios está utilizando también a personas para comunicar la voluntad de Dios para personas. Y esto lo hacemos todavía mientras estamos aquí. Cuando ya estemos allá en el cielo, en nuestra glorificación, esto ya habrá pasado, ya no lo necesitaremos. El hablar en lenguas, un don que el Espíritu Santo ha dado, que se utiliza en esta vida, cuando estemos allá no habrá necesidad de utilizarlo. La ciencia, todo lo que conocemos, todo lo que nosotros podemos alcanzar y conocer y todas esas cosas, se acabará cuando ya estemos allá. Vamos a seguir mirando porque es interesante la aclaración que nos da Pablo aquí en este capítulo 13. Dice, ahora conocemos en parte. Conocemos en parte. Pero cuando estemos allá en la otra vida, conoceremos como hemos sido conocidos. Conoceremos completo. Muy bien, aquí conocemos en parte, pero cuando estemos en nuestra glorificación, cuando venga lo perfecto, nuestra glorificación, entonces conoceremos completo. Ahora dice, cuando venga lo perfecto, nuestra glorificación, lo que es en parte se terminará. Cuando yo era un niño, aquí habla de esta vida, es un comportamiento de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya venga lo perfecto, entonces seré como un hombre mayor, adulto, un hombre, y dejaré las cosas que son de niño. Cuando esté cuando venga lo perfecto, nuestra glorificación. Dice, ahora vemos como por espejo. Vemos oscuramente. Porque los espejos de ese entonces no eran pues de vidrio tan bonito como los que tenemos ahora, que se vea la perfección. Eran latones pulidos de bronce, de cobre, lo pulían bien y ahí más o menos se miraba. Entonces se veía oscuramente, como de esos espejos pulidos de latones. Ahora dice, en esta vida así vemos, oscuramente, pero cuando venga nuestra glorificación, cuando estemos en la otra vida, entonces miraremos cara a cara, exactamente, con claridad. Con claridad voy a poner, en lugar de cara a cara. Ya ustedes saben. Miraré con claridad, cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Entonces, lastimosamente algunos dicen que ya se acabaron las lenguas
Dice, porque venga lo perfecto que es la Biblia. Esa es una mala interpretación, errónea interpretación. Aquí está hablando de que lo perfecto es nuestra glorificación. Cuando estemos allá con el Señor, entonces nuestra mente se abrirá, conoceremos lo que ahora pues nos estamos imaginando. ¿Qué es lo que habrá en el cielo? Pablo no nos pudo contar porque dice que hay cosas que no se pueden describir. Él estuvo allá. Cuenta en su experiencia Pablo que subió hasta el tercer cielo y le dieron a conocer cosas grandes e inefables que no le es dado al hombre comunicarlo con palabras. Cuando estemos allá lo conoceremos, lo apreciaremos, lo viviremos. A ver, ¿qué es ese mar de cristal? A ver, ¿cómo es esas cosas que ahora se describen con figuras? Es como esto, es como aquello. Pero cuando sea nuestra glorificación, estemos allá, conoceremos todo. Y todas estas cosas, que es en parte, se terminarán porque ya no habrá razón de ser. Pero nuestro carácter, como el amor, ese va a quedar, ese nos lo llevaremos allá. Ese carácter es el que vale y en el que hay que darle punch, hay que sacarle músculo al fruto del Espíritu Santo. Entonces, algunos grupos dicen que ya se acabó porque malinterpretan este verso y también recurren a otra posición que es la de la historicidad. Es que nosotros vemos a través de la Biblia que ya no se mencionan los dones. Entonces eso significa, dicen ellos, significa que pues se acabaron. Razón histórica, dicen ellos. Pero la Biblia en ninguna parte señala que lo que el Espíritu Santo dio ha dejado de ser. Son herramientas para que las iglesias funcionen. Eso es lo que en la Biblia encontramos. Dones para que los creyentes sean efectivos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hay cuerpo de Cristo en la actualidad? Sí. ¿Hay órganos que somos nosotros que estamos en ese cuerpo? Sí. ¿Necesitamos funcionar, trabajar dentro de ese cuerpo? Sí. Ahí están los dones que viene el Espíritu Santo para trabajar adecuadamente dentro de ese grupo. Muy bien. Ahora, ¿cómo usamos este don? ¿Cómo usamos? Dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno de los creyentes les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Manifestación del Espíritu Santo es también, se le ha dado los dones espirituales para provecho de los demás. Entonces, a cada uno se nos ha repartido dones. Punto número 6, dice, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo sea glorificado por Cristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces cada uno tiene que ministrar. La palabra ministrar viene de la palabra diaconía. Es servir. Ministrar significa servir, sino que lo han traducido como ministrar, pero es servir. Cada uno ministre, sirva con este don a los demás como buenos administradores de Dios. Eso. Punto 7 dice, según Romanos 12, verso 3 al 5, ¿qué concepto tengo que tener de mí mismo? El pasaje ahí dice que nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense a sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios le repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tiene que pensar de sí mismo con cordura. Cordura significa pensar y obrar con buen juicio, obrar con prudencia, obrar con reflexión, con sensatez, con responsabilidad. Eso es actuar con cordura. Punto 8 dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con un cuerpo humano. Dice que el verso 5, siendo muchos miembros, a la misma vez es uno solo, porque formamos un solo cuerpo y todos tenemos que trabajar para la misma idea, con el mismo objetivo, trabajar para el cuerpo de Cristo con todas las habilidades que Dios nos ha dado. En ese pasaje, en el verso 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que en un cuerpo hay muchos miembros, pero y no todos tienen la misma función. Hay muchas cosas para hacer. Una pregunta: ¿quién es más importante en la iglesia? ¿El pastor es más importante que los demás? ¿Los maestros son más importantes que los demás? ¿Los músicos son más importantes que los demás? Todos somos importantes. ¿Cuál es tu respuesta? Claro, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes y necesarios. Muy bien. Y también nos habla acerca de que en un cuerpo, pues el ojo no puede despreciar al pie, decir porque tú no eres ojo, no eres parte del cuerpo, o la cabeza decirle a la mano porque no eres cerebro, no eres parte del cuerpo. No, todos somos necesarios y útiles, importantes para que el cuerpo funcione como debe ser. Así que no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la envidia. Hay que trabajar con los dones para servir a los demás. Muy bien, punto número 12, ahí están los textos que hablan de los dones. Es en Efesios 4, Romanos 12, 1 Corintios 12, están esta descripción de los dones, pero son enunciativas, no son limitativas. O sea, hay muchísimos dones más que Dios ha dado para ser utilizados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, todos tenemos un don, no tenemos el mismo don. ¿Y por qué es importante saber esto, que no tenemos todos el mismo don? Porque pues somos todos necesarios, porque hay diversidad de trabajos dentro del cuerpo de Cristo y porque toda esa diversidad es necesaria para trabajar. Ahora una pregunta: ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa su don? ¿Cómo le afecta? Pues sí, esa iglesia estará incompleta. Esa iglesia no será un cuerpo sano, porque hay muchos órganos que están paralizados, perezosos, no quieren hacer nada. No le hace nada bien al cuerpo tener ese tipo de miembros que no hacen nada. Y esa iglesia es una iglesia que tiene carencias, lógicamente. Y es una iglesia que presentará debilidad porque no todos sus miembros están trabajando. Por eso tú no te quedes sin hacer nada. Tienes que ponerte activa con alguna cosa para hacer, con algún quehacer que cumplir. Siempre hay algo para hacer. Y tú tienes que buscar oportunidades para desarrollar el don. De repente no sabes cuál es tu don, como es lo que sigue aquí a continuación en el curso. Dice: ¿cómo puedo saber cuál es mi don?
Dice, la mejor manera de descubrir los dones es ayudando en cualquier área, metiéndote ahí a practicar, a hacer, a trabajar en esa área y verte ahí verte si es que realmente te gusta estar en esa área, si eres capaz, porque pues puede ser que tú seas un maestro o una maestra, o sea, que te guste enseñar, pero no toleras estar con niños pequeños, te aburren, te cansan, te fastidian, te irritan. Pero sí estás contenta enseñando a jóvenes o a los adultos. Entonces, pues, tienes que ir practicando, tienes que meterte en las diferentes áreas de trabajo que hay en la iglesia y ver dónde entras mejor. En el grupo de intercesión, orando por las personas que tienen problemas, que tienen su salud debilitada, orando, intercediendo por su salud, por su sanidad. Tal vez en el grupo de exhortación, cuando tienes algún hermano, alguna hermana que se ha peleado o que no está viniendo a la iglesia, o bueno, con cualquier problema que se le puede ver, tú vas y le dices, empiezas a aconsejar, empiezas tú también a exhortar el mal comportamiento, y si tú ves que ahí Dios te usa, que tú logras al hermano o a la hermana convencerla para que vuelva por el buen camino, entonces tú dices, gracias Dios, este es mi don. Entonces tú tienes que ir probando diferentes áreas para que veas dónde encajas. Muy bien, después dice aquí, después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene la habilidad. Escucha también la evaluación de los hermanos maduros. Pide consejo, ¿no? Dile, hermano, ¿tú en qué área me ves a mí más capaz? Y ellos de lo que te ven, te observan, te dirán, hermana, yo te he visto en esta área, ahí estás tú, estás entrando perfecto, ahí entras, ahí cabes. Esa es tu área. Entonces, las otras personas también nos pueden ayudar para ver en qué habilidad podemos entrar. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál don tú crees que has recibido? ¿Qué don tienes? Tal vez como habilidad natural. ¿Qué habilidad natural, con qué habilidad natural has nacido que puedes ponerlo a los pies del Señor para su servicio? ¿O cuál don te ha dado Dios que tú no lo tenías antes, pero ahora ves que ahí tú tienes esa habilidad? Y utilízala. ¿Cuál don crees que Dios te ha dado? Piénsalo. Algo tienes. En algo eres de valor. Muy bien. En resumen, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Dios ha dado los dones para el crecimiento de su iglesia y tenemos que utilizarlo. Muy bien, así hemos terminado esta unidad. Para mañana tenemos el tema ¿Quién soy yo en Cristo? Va a ser otro entrenamiento para sacarle músculo al conocimiento. Espero que te haya ayudado a este tiempo de pensar en las cosas de Dios, que Él te ilumine, que Él te dé también la dirección correcta en sus cosas y que te guarde. Ahora que hay inseguridad por este virus, aquí se están dando ya ciertas libertades para poder salir y se teme de un rebrote, pues no se sabe todavía cómo va, el Estado tampoco quiere confinar a las personas porque la economía cada vez es más agravante en cada familia y pues tienen que salir a trabajar y hacer cosas. Y bueno, deseo que Dios te cuide, que te proteja y que no te pase nada malo. Dios te bendiga.